¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Diego Porfirio Rodríguez Ajá. Cavazos. ¿Y en qué grado está? Cursa 5º año de primaria. Ok. ¿Cómo lo describes a Diego? Ay, Diego es un niño súper creativo, muy libre, audaz, tiene mucha energía, súper energía. Es un niño alegre, es un niño contento. ¿Siempre ha sido así? Sí, al principio de más pequeño era un poco más serio, reservado, pero ahorita no, ahorita creo que se ha convertido en un niño muy alegre, muy contento. Oye, ¿y qué le gusta comer a Diego? Diego le encanta el arroz, es de sus comidas favoritas. Es un niño diferente a todos los niños, realmente no le gusta tanto los nuggets, la pizza, el espagueti, al contrario, él preferiría comer picadillo, cortadillo, cosas más caseras y cocinadas que tienen más elaboración, pero sí es un niño un poquito selectivo con la comida. Okay. ¿Qué le gusta hacer a Diego? Diego le encanta hacer pájaros con hojas. Diego le puedes regalar un paquete de hojas y se pone a recortarlas y crea pavos reales, que es su animal favorito. Le gusta mucho hacer manualidades, pintar, correr. Yo creo que son sus cosas favoritas, pero sobre todo hacer animales con papel. ¿En qué batallas con él? Batallo para que duerma. Es complicado porque tiene mucha energía y le cuesta tomar el sueño. Eso es lo que más batallamos en casa. ¿Siempre ha sido así? Desde chiquito sí, siempre tuvo temas con el sueño. Desde bebecito yo noté que a él le costaba conciliar el sueño. Pero no era tanto al principio porque había más rutinas de sueño como bebé, que tenía que dormir algunas siestas y las lograba. Pero de grande sí ha sido recurrente que batalla para conciliar el sueño. ¿Cómo es una mañana en tu casa? ¿Cómo es una mañana con él? Yo creo que como en todas las casas, nos levantamos, nos saludamos y empezamos con la rutina de cambiarse, lavarse los dientes, peinarse, desayunar y alistarse para venir al colegio. ¿Y de qué humor se levanta él regularmente? Pues depende. Hay días que si duerme muy bien, se levanta súper contento, y hay días que si batalló para conciliar el sueño, para descansar, se levanta irritado. Yo creo que como todos. Sí. ¿En qué se parece él a otros niños? Pues es un niño con mucha energía, le gusta jugar, le gusta reírse, le gusta venir al colegio. Creo que no tiene tantas diferencias, realmente es un niño siendo un niño, es muy alegre, muy feliz, pues. ¿Y en qué sientes en qué no se parece? A veces en el tema social, le cuesta un poquito convivir con otros niños. A lo mejor me ha tocado hacer alguna comparativa con otros niños de su generación y pues suelen jugar más en grupo o suelen tener intereses en videojuegos o en videos de redes o cosas así, y Diego no, Diego todavía prefiere jugar solito o tiene intereses de otro tipo que no es tanto los videojuegos o los videos en TikTok o artistas o cosas así. Él todavía no tiene ese interés. ¿Crees que lo vaya a desarrollar después? No lo sé, puede ser que sí, a lo mejor con más edad o con más conviviendo más con otros niños, puede ser que adquiera algunos gustos, pero no sé si lo vaya a desarrollar. Ok. Ahora, hay una reciente sección. Quiero que vayas eligiendo que me compartes, que no. Quiero que hablemos del embarazo, del nacimiento, de sus primeros meses. ¿Cómo fue? Bueno, mi embarazo fue un tanto complicado para mí, no tanto porque tuviera complicaciones en el embarazo, sino que tuve pues muchos síntomas al principio, muchas náuseas, muchos vómitos, por casi más de la mitad del embarazo. Fue pesado, pero al final llegamos a término como tenía que ser. Tuve una cesárea muy tranquila, estuvimos muy felices en el hospital, o sea, todo fue paz y calma, no hubo ningún acontecimiento que tuviera riesgos o que fuera complicado estando o doloroso.
No hubo nada de eso durante en el hospital. Los primeros días, pues yo creo que como todos los bebés que llegan a casa con un papá primerizo, fueron pues de llorar en las noches, ¿verdad? De adaptación. Pero bien, o sea, creo que dentro de lo esperado. Sus primeros meses muy bien. Iba avanzando y desarrollándose normal como todos los bebés. Fue un niño que entró a la guardería desde los 60 días. Estuvo muy bien. No iba creciendo a la par de sus compañeritos de guardería, como quien dice, que son bebés también. Su desarrollo fue el esperado como era. Solamente pesaba mucho, estaba muy, muy llenito. Nació de 4,5 kilos. Entonces fue un bebé muy grande. El primer año yo creo que lo llevamos normal, sin ningún acontecimiento que nos llamara la atención. Hablaba, te veía los ojos, bueno, no hablaba, balbuceaba y imitaba cosas, mamá, le cantaba, y bailaba. Entonces fue un niño que llevó su primer año de forma normal. Del año a los 2 años, los primeros 3-4 meses fueron igual, esperados, con un desarrollo esperado, pero sí empezamos a notar que se tardó mucho en caminar. Diego caminó hasta que cumplió 1 año 7 meses. Entonces ahí fue como que empezamos a ver que había algo que le costaba a lo mejor un poquito más. Y a los 2 años pues ya notamos que había diferencias, que Diego de repente estaba como un poco perdido en los momentos, ¿no? Que no estaba siempre como muy consciente o muy presente en lo que estaba viviendo, pero igual estaba ya caminando, estaba comenzando a verbalizar, pero sí había algo que nos llamaba la atención. ¿Cómo qué cosas les llamaban la atención? Pues igual que la pasaba mucho tiempo solito, que no le gustaba interactuar con otros niños aún y que estaba acostumbrado a convivir con otros niños porque desde muy pequeño estuvo en una guardería. Ya no te veía los ojos, o sea, le hablabas y volteaba hacia otro lugar, no fijaba la mirada cuando alguien le hablaba. Seguía instrucciones, pero le costaba trabajo, había que explicárselas varias veces. Y empezó a no hacer cosas que eran como esperadas para su edad. Por ejemplo, pues empezar a ayudarte un poco más a vestirse o controlar el tema de los esfínteres, que en ese momento en la guardería ya nos empezaban a pedir que iniciáramos con un control de esfínter, y pues a él le costaba un poquito o mucho más que a los demás. Esas fueron las cosas que empezamos a notar que estaban siendo un poco distintas con él. Ok. Me gustaría que habláramos un poco más sobre la cuestión del diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene él? Diego tiene diagnóstico de autismo. Ajá. Trastorno del espectro autista. Ok. ¿A qué edad lo diagnosticaron? Mira, empezamos a notar las diferencias a los 2 años, 2 años, 3 meses. En ese momento yo lo llevo a un centro con especialistas. Primero lo llevé con un psicólogo y el psicólogo me mandó a Arena. Y ellos lo empezaron a tratar y a notar cosas y me hicieron un cuestionario. Ese cuestionario pues no es tan formal o un diagnóstico formal, porque a los 2 años, 3 meses pues no pueden darle un diagnóstico a un niño. Ya a los 6 años, ahora sí ya vino el diagnóstico en forma y en papel. Ese es el diagnóstico que tiene, sí. Okay. ¿Qué te hizo buscar al especialista? Bueno, primero hubo una persona que me dijo, oye, yo veo que tu niño es muy diferente, y obviamente me dolió el corazón, ¿verdad? Claro que cuando te dicen que tu niño tiene algo que no es normal o que lo ven distinto, pues obviamente puede ser complicado y doloroso, incluso hasta enojarte y molestarte. En el momento sentí mucha frustración y sentí mucho enojo, pero también dije, pues sí, o sea, también tengo que estar atenta a lo que está pasando. Entonces empezamos a notar estas diferencias, o más bien estos atrasos en el desarrollo de Diego a las cosas esperadas. No digo a cosas extraordinarias de que el niño supiera leer a los 2 años, pero sí cosas como pues el tema de que te viera o conviviera o tuviera un lenguaje un poco más fluido para la edad. ¿Por qué fui? Porque necesitaba yo saber
si mi hijo necesitaba alguna herramienta diferente de mí, que yo le proveera una herramienta distinta a lo que yo le estaba ofreciendo. ¿Cómo sentiste la diferencia antes y después del diagnóstico y del tratamiento? Se volvió, como Diego fue muy pequeño cuando nos dimos cuenta, para nosotros ha sido muy normal en casa darle una atención diferente. ¿Qué sentí yo de diferencias? Pues sí noté que la frustración en casa bajaba, porque llegaba momentos en que sí podía ser muy frustrante pedirle algo o alguna instrucción pequeña y que el niño no la atendiera, ni siquiera nos escuchara o nos volteara a ver. Cuando yo entiendo que Diego está viviendo algo diferente y que su maduración está siendo diferente y que probablemente hay un tema que hay que atender, pues obviamente empiezas a tener un poco más de paciencia, empiezas a trabajar en herramientas que para ti también darle mejor atención a él y entender que a lo mejor van a hacer las cosas diferentes con él y que hay que abordarlo de otra manera. Entonces el ambiente en casa se volvió un poco más tranquilo, y él también, él también empezó a desarrollarse más tranquilo, sin menos presión, como quien dice. Antes del diagnóstico de él, ¿tú conocías el autismo? ¿Conocías personas con autismo? No conocía a nadie. No tenía había escuchado, entendía un poco qué era, pero no estaba totalmente familiarizada con el concepto ni con cómo era. Tuve que aprender con el diagnóstico de Diego. Ya. Cuando recibiste veo que el diagnóstico lo recibiste por partes, ¿no? Primero una impresión diagnóstica, primero una orientación que quizás no fue tan amable. Sí. Luego una impresión diagnóstica y luego ya después un diagnóstico. ¿A quién le fuiste compartiendo todo esto? ¿Quiénes fueron las primeras personas que se enteraron? Mis papás. Primero en casa, mis papás. ¿Cómo fue? Cuando llegué yo y que esta amiga me dijo que notaba algo diferente en Diego, llegué a la casa obviamente súper enojada a llorar con mi mamá, ¿verdad? Y pues me dijo, bueno, pues hay que ver qué pasa. Y sí, justo nos levantamos y buscamos qué pasaba. Después, cuando llega el diagnóstico o el prediagnóstico, o más bien el contestar el cuestionario y que había muchas preguntas con palomita en vez de con tachita, también fue relajante, saber que había algo que definía qué estaba pasando. No sé si la palabra es definía, pero que nos daba una idea de qué estaba pasando. Fue tranquilidad, pero sí llegar a casa y abordarlo, pues también puede ser complicado para los que vivían con nosotros, porque mis papás tampoco entendían mucho del concepto. Entonces sí fue como un shock, pero también fue un alivio. Tú que has visto eso tan de cerca, tú que estás conociendo una persona con autismo tan de cerca, ¿qué has aprendido de la infancia con todo esto? ¿De la infancia de él? Sí, de la infancia como tema. Ay, pues a veces a veces los papás damos mucho por hecho, que como nosotros tuvimos una infancia, como quien dice, muy normal o muy pues muy esperada, ¿no? De ir al colegio, de tener amigos, de salir, de jugar, de ir al parque. Damos por hecho muchas cosas y hoy valoro mucho que la inocencia, la virtud de la curiosidad, el asombro, la apreciación. Hoy veo que son rasgos muy característicos de la infancia y que nosotros a veces los dábamos por hecho. Y ahora lo veo y me maravilla mucho ver la inocencia y la capacidad de asombro que tienen los niños, o que tuvimos de niños. ¿Me podrías hacer una comparativa del antes y después de haberle puesto este nombre o haber señalado esto como autismo? O sea, ¿qué cambió cuando empezó a abordarse, cuando empezó a trabajarse? Pues cambió por completo la dinámica de la casa. Para empezar, nos dieron una dieta distinta, donde todos en la casa nos pusimos también las pilas y apoyamos a Diego, ¿verdad? Nos quitaron gluten, nos quitaron lácteos,
azúcares. Entonces empezamos a apoyar todos en la casa nos pusimos la camiseta y empezamos a apoyar a Diego de esa forma. Cambió dieta, cambió régimen de sueño, cambiaron actividades, empezamos con terapias. Y el ambiente en casa mejoró muchísimo. Mejoró porque sabíamos que estábamos haciendo algo positivo. Cuando no entendíamos muy bien qué pasaba con Diego, pues obviamente había incertidumbre, había expectativas no cumplidas. Te generaba frustración ver que a lo mejor algo no estaba pasando, y cuando ya entendimos qué pasaba y cómo podíamos ayudarlo, el ambiente fue muy diferente, fue mucho mejor. ¿Qué fue lo que pudiste ir entendiendo de él? Pues que su cabecita trabajaba diferente, nada más. O sea, es un niño muy inteligente, es un niño que tiene muchas aptitudes, tiene muchas habilidades, pero entendí que no todos pensamos igual y que no todos nos desarrollamos igual. Entonces, me sirvió a mí a ponerme más atenta y ver cómo ayudarlo de mejor manera. ¿En algún momento has tenido miedo? Claro. Cuando nos dijeron que el diagnóstico podía hacer eso, o sea, que iba muy inclinado a eso, pues claro que tuve miedo. Y también tuve mucha tristeza. Había muchas expectativas que en el embarazo, cuando sabes que vas a tener un bebé, tienes que te imaginas a qué escuela va a ir, o qué deporte va a hacer, y qué idiomas vas a querer que hable, o cosas así. Más bien son las cosas que tú tienes como expectativas. Y cuando piensas que a lo mejor no se van a cumplir o que no van a pasar, pues obviamente se siente una tristeza y un miedo porque no sabes a qué te vas a enfrentar. O sea, el diagnóstico del espectro autista, como dices, es un espectro. No sabíamos qué tan complejo o qué tan suave iba a ser. Sí tuve mucho miedo. Pero, ¿y qué te ayudó? Pues hacernos herramientas y ver que él también respondía bien. Cuando yo me di cuenta que podía abordarlo de una forma que fuera más agradable, más amigable para él, y cuando empezaba a notar los pequeños cambios, cuando cambiamos la dieta y le quitamos los elementos que no podía comer, empezó a haber un cambio muy positivo en él. Empezó a poner más atención, empezaba a enfocar un poquito más la mirada, a seguir indicaciones, y cuando las terapias empiezan a surtir efecto y cuando ves que logra algo que te dijeron que a lo mejor no iba a lograr, bueno, pues te llenas de alegría y obviamente te motivas a seguir trabajando en eso. ¿Ahorita qué terapias tiene? ¿Qué equipo está trabajando con él? Bueno, aquí en el colegio tiene acompañamiento, tiene un maestro monitor con él siempre. También tiene acompañamiento del área psicológica. En las tardes toma terapia todos los 4 días a la semana, terapia de lenguaje, terapia cognitiva, va a hacer ejercicio, está en clases de atletismo, está en el catecismo y también toma clases de gimnasia. ¿Qué futuro ves para tu hijo? No lo sé, no lo sé, pero sé que va a ser un futuro con las herramientas que al menos yo le pueda dar, todas las posibles. Ahorita es un niño muy funcional, es un niño que es verbal, te cuenta lo que le pasa, ya empieza a expresar mucho sus emociones. Entonces no sé qué le espera el futuro, solo sé que en casa le vamos a ayudar con las herramientas que necesite y perfilarlo a lo que a él le guste. A lo mejor no va a ser el futuro de una prepa, una carrera, una maestría, a lo mejor sí, no sabemos, no sé todavía la verdad qué le espera el futuro, pero sí sé que en la casa lo vamos a acompañar. Te voy a decir unas frases ahora y quiero que me digas lo que pasa por tu cabeza cuando las oyes. Evaluar es exagerar. No es exagerar, es prevenir. Saber es acompañar. Sí, definitivamente. En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. No se escriben con lápiz, se escriben con el corazón. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más. ¿Qué le dices, qué te gustaría decirle a la gente que no se atreve o que está como con la dudita y no se avienta a buscar un diagnóstico especialista? Yo creo que es muy difícil. El miedo es una emoción que nos puede atrapar. Pero yo creo que si no te atreves a saber qué es lo que le pasa a tu niño, no lo puedes acompañar y no lo vas a conocer nunca de verdad.
A mí me sirvió mucho el diagnóstico para conocer a Diego y para poder ayudarlo. El diagnóstico, creo que como papás nuestra principal chamba en la vida es que nuestros hijos salgan adelante, ¿no? Y si no tenemos las herramientas y si no sabemos qué herramientas necesitan, pues ¿cómo le vas a ayudar? Y yo creo que el diagnóstico te da las herramientas o te da una idea de qué es lo que puede necesitar tu hijo y de esa forma lo puedes ayudar. Sí, el miedo existe, por supuesto que existe, y también cuando recibes el nombre de la posible condición o enfermedad, pues obviamente el miedo va a estar, pero como papás hay que sacar la espada y ganarle el miedo.